Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Parece paradójico, pero los datos informan que otra de las razones de la decadencia de organizaciones fue la persecución indisciplinada del crecimiento. Hablar de crecimiento a nivel de iglesias y ministerios para eclesiásticos suele ser complejo. ¿Debe ser el crecimiento una meta o un resultado? ¿Que algo crezca siempre es sinónimo de que todo va bien? ¿Qué sucede cuando no hay crecimiento? Estas y otras preguntas las resolveremos aquí en Entre Semana. La arrogancia de la fase 1, somos tan magníficos que podemos hacer cualquier cosa, conduce a la fase 2, la persecución indisciplinada del crecimiento. Más dimensión, más crecimiento, más elogios, más de lo que todos los que ostentan el poder consideran éxito. Las empresas, en la fase 2, se alejan de la creatividad disciplinada que les llevó a la grandeza, dando saltos indisciplinados en áreas en las que no pueden llegar a ser excelentes o bien creciendo más deprisa de lo que es posible crecer, manteniendo la excelencia o ambas cosas. Cuando una organización crece más allá de su capacidad para hacer que los puestos clave los ocupen las personas adecuadas, está creando las condiciones para encaminarse hacia la caída. La autocomplacencia y la resistencia al cambio son peligrosas para cualquier empresa próspera, pero querer hacer demasiado explica mejor la caída de los poderosos. Wow. Fase 2. Ahí estuvimos hablando acerca de la primera fase. En el último episodio estamos siguiendo el libro de Jim Collins, Los poderosos que caen. No, sí. Empresas que caen. Sí. Y en inglés, ¿cómo caen los poderosos? ¿Cómo caen los poderosos? Basado en 2 de Samuel, sí. Capítulo 1. Sí, verso 19. Aunque no tiene nada que ver con 2 de Samuel, pero la frase la saca de ahí, sí. ¿no? Uh-huh. Está muy bueno. Aunque yo creo que sí se podría hacer. O sea, yo creo que Saúl pasó por las 5 fases. Totalmente. ¿No? La arrogancia nacida. La arrogancia nacida del éxito. O sea, tenemos esa primera fase donde él sale, él derrota a los... ¿quiénes son? Los amalecitas, las amalecitas, ¿no? sí. Sí, entonces regresa y todo, wow, bien, le nombran. Ahora estamos en la persecución indisciplinada del crecimiento. Bueno, no sé si se mapea. Pero sí. se puede hacer. Sí, totalmente. Hay una serie de sermones ahí. Saúl perfila muy bien para algo así. Ahora, si te perdiste la lectura que hizo Alex recién, esto sería en buen criollo, el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando quieres tener más en la mano lo que tú puedes alcanzar. Y lo que Collins identifica en todo este estudio que hace de las organizaciones y empresas que terminaron en este declive, es que empezaron, y cuando lo leí me llamó mucho la atención la segunda palabra, persecución indisciplinada del crecimiento. Ajá. Porque el crecimiento no es malo. No es malo. Hablamos algo de eso y también es medio polémico, ¿no? Porque, bueno, lo que tú decías, una iglesia debería crecer. Pero crecer en términos de qué? Uh-huh. Necesariamente es numérico, es cuantitativo, puede ser un crecimiento cualitativo, van siempre de la mano. No creo que es como, una iglesia tiene que crecer sí o sí y verlo en números, pero también llama la atención cuando es después de 10 años, 10 personas y es como somos las mismas 10 personas que empezamos. Sí. Y no me lo cuestiono. Es como, a mí me gusta la definición de Steve Smith acerca de cómo debería perseguir el crecimiento la iglesia. Él tiene un libro. Tenemos que hacer una serie pronto acerca de sistemas de iglesia. Él escribió mucho Steve Smith? Steve Smith, el autor de La clave para un cambio profundo. Pero él habla acerca de sistemas de iglesia. Uh-huh. Y él dice, como iglesia debemos de siempre estar buscando incrementar nuestra capacidad para hacer y retener discípulos. Uh-huh. Y creo que esa es una buena manera de verlo, porque uno dice, no es crecer por crecer. Exacto. Porque muchas veces se va diluyendo la capacidad de hacer discípulos simplemente por crecer. Crecer en números no es sinónimo de hacer discípulos. Correcto. Son cosas distintas. Sí, entonces es incrementar nuestra capacidad de hacer y retener más discípulos. Entonces, de esa manera yo creo que sería una métrica correcta, pero muchas veces no se da así. Es un crecimiento indisciplinado. Sí. Vamos
vamos a montarnos a esta ola y a ver a dónde termina. Sí. Ahora, está buena la definición. Quizás le agregaría una palabra más. Hacer, retener y proyectar. Cuando me refiero a proyectar, retener se refiere a que no se convierta la iglesia en una puerta giratoria, sí, de que entran y salen. Los mismos que entraron son los mismos que salieron. Retener tiene que ver con echar raíces, pero proyectar es... esos ahora hacen con otros o también lo hacen fuera de. Sí. ¿No? Y son capaces de extender el reino de Dios. Pero creo que está bueno porque no da una métrica absolutamente diferente de lo que es crecimiento. Ahora, hablemos un poquito de lo que dice Collins, de lo que pasa con las empresas y qué lecciones podemos después traerlas al mundo en el que estamos nosotros, ¿no? Una de las cosas que él dice es, se busca tamaño, se busca... inclusive se asumen desafíos en áreas donde no necesariamente es su expertise. O sea, estas empresas que terminaron desapareciendo o un declive ya fatal, es como, ok, tenemos la oportunidad de hacer un negocio y vamos a absorber a estas empresas. Ahora, no es nuestro expertise, pero los vamos a incluir igual, ¿no? Otra cosa es que hay mucha ambición. Hay como un hambre... Un monstruo que empieza a crecer y vamos por más y todo eso. Y eso es algo que les llamaba mucho la atención a los investigadores, que es que no era tanto que habían dejado de innovar, ¿no? Aunque hay algunas empresas que por falta de innovación, como Kodak, por ejemplo, que no fue capaz de adaptarse, fracasaron, pero era como, somos tan buenos que podemos hacer de todo. Sí. Como somos buenos en esto, hagamos más. Y es como que somos tan buenos, vamos por más. Pero eso ni siquiera era innovación, decían ellos, los investigadores. Era persecución indisciplinada de crecimiento. Sí. Y ejemplos de empresas hay un montón que quisieron crecer y crecer de manera desmedida. En el episodio anterior mencionaste la competencia de Walmart. Ames, sí. No recuerdo. La verdad no recuerdo Ames. No, porque que habrán sido los desapareció 60, en los años 70. 70. Ajá. Y creo que era un... no recuerdo, es una sigla, Ames. American... Ya me voy a acordar Está bien, del nombre. Te creemos. No, existe Ames, por favor. Y lo que ellos decían era que era un modelo que era más grande que Walmart en los años 60, 70, pero su enfoque era las zonas rurales. Y dijeron, tenemos que crecer ahora, tenemos que ir a las grandes ciudades. Y lo que hicieron fue comprar, y lo dicen estos investigadores, una cadena de empresas que se llamaba Zaire en Estados Unidos, y dijeron, a través de ellos vamos a llegar a todo el país. Y crecieron tanto que el peso de la empresa fue tan grande que no tuvo la estructura para sostenerlo y desapareció. O sea, tú mismo, siendo una persona con pasaporte de Estados Unidos, o sea, conociendo ayer, Ames, nadie lo conoce. No me acuerdo. Literal. Pero y es por eso. Yo creo que eso sucede. O sea, es interesante que fase 2 viene después de fase 1. Porque ya cuando te hiciste... Sí. Frases tuiteables. Cuando ya te hiciste el coco wash de que tú eres capaz y que tú eres punto de referencia por tu gran éxito y ese éxito te hace pensar de que la verdad es que, o sea, tú eres un regalo, como dice San Miguel de Allende, un regalo de México para el mundo. Claro. O sea, yo estoy aquí para enseñar a la gente, a los pobres mortales, cómo hacer las cosas. Entonces, no hay nada que esté fuera de mi alcance. ¿Cómo es que yo no puedo hacer estas cosas? Todo lo sé. Ajá. Entonces, y te puedo enseñar de todo. Entonces, ahí es donde... O sea, porque es curioso. Uno cae en esta búsqueda indisciplinada de crecimiento sin pensar que es indisciplinado. Exacto. O sea, nadie dice, sí, estoy siendo muy indisciplinado al expandirme. No, es decir, o sea, con una joyita como yo, ¿cómo no voy a entrar a esa área para mostrar al mundo cómo es que se hace bien? Soy un Ferrari, no puedo estar en una cochera. No, tengo que salir y ganarme el mundo. Exacto. Ames Department Store. Okay. Esa era la... Bueno, eso de... para dar el dato confiable. Pero lo que dijiste recién, o sea, cómo yo no voy a crecer, es querer comerse el mundo. Antes de grabar mencionaste el caso de Motorola. Y a los que les gusta este tema de empresas y saber de historias de empresas, Motorola está muy bueno porque si uno dice Motorola existe,
Sí, sí, sí existe, pero Motorola llegó a ser en un momento, era como lo máximo que había. Sí. Yo me acuerdo, tenía un tío, tengo todavía un tío en Chile, Sí, no le que mates, por favor. claro, que él vendía teléfonos Motorola, pero de los viejos, esos que pesaban como Sí. 5 kilos y que los precursores de los teléfonos celulares como los conocemos hoy. Ajá. Y me acuerdo que era el teléfono que parecía un ladrillo con una antena y tenía la pantallita, viste, con los numeritos verdes. Ajá, sí, sí, sí. Y era más grande el cargador. O sea, hay que tener casi una mochila para andar trayéndolo. Después cuando se achicaron un poco y era como, wow, era la última novedad y marca Motorola. Sí, claro. O sea, ¿Te acuerdas del StarTAC? Uf. Así que se abría, se Claro, cerraba. eso ya era como, wow. O sea, Sí. esto es, los tipos literal eran los pioneros. Sí. Y cuenta Collins que en un momento ellos se metieron a algo de satélites. Porque ahora si tenemos los celulares, hicieron un programa que se llama Iridium y era como, vamos a tener nuestros propios satélites y era como... ¿Cómo Sí. qué? ¿Como de telefonía De satelital? telefonía, claro. Entonces, imagínate, se adelantaron, pero se adelantaron tanto que no lo pudieron sostener. Y fue lo que tú dijiste, se quisieron comer el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a estar equivocados? Ajá. Tenemos 4 y algo de millones de clientes. Bueno, no quisieron ir, no era su expertise los satélites. Su expertise era los teléfonos. Exacto. Pero no tenemos que meternos ahí Tenemos porque que si meternos. hacemos eso, entonces tenemos todo el negocio bajo nosotros. Y la realidad es que fue un fracaso, pero rotundo. ¿Viste? Ahora, ¿cómo llevamos eso a términos de iglesia? Bueno, ¿No? a ver, antes de hacer Ajá. ese vínculo, leo aquí del libro, dice, una de las manifestaciones más dañinas de la fase 2 aparece cuando se infringe la ley de Packard. La llamamos así por David Packard, cofundador de HP, inspirados por su idea de que una gran empresa tiene más probabilidades de morir de indigestión Oh. de demasiadas oportunidades que de hambre de tener demasiado pocas. Wow. Ahora, pensando en iglesias, yo creo que hay un sinfín de oportunidades en tu iglesia. No, es que llegó una mujer que está en situaciones precarias, vamos a abrir un ministerio a mujeres en peligro. Tenemos otra Llegaron persona que unos llegó... migrantes. Unos migrantes. Vamos a hacer un ministerio de migrantes. Vamos a hacer una escuela. Porque la escuela es una Llegamos a los manera niños. excelente. Vamos a llegar a los niños y también van a llegar los papás de los niños. Sí. Y después van a llegar los ingresos de la escuela. Y obviamente tenemos tanto espacio, no lo estamos utilizando lo suficiente. Y entonces uno empieza a morirse de indigestión por una sobredosis de oportunidad. Llevemos a la iglesia, pero me gustó en el libro de Collins, en cada fase dice indicadores claves. Que, como para decir, estamos en esta. Lo leo y vamos a la iglesia. Dale, porque dale, con dale. lo que dijiste, dije, búsqueda insostenible de crecimiento, confusión entre grande y excelente, saltos discontinuos e indisciplinados. O sea, lo que estás diciendo, por eso lo encontré y era como, ok, llegó esto, vamos para acá, vamos. El entusiasmo de procrear ministerios de manera compulsiva, decreciente proporción de personas adecuadas en puestos clave. Uf, o sea, creo que cada una de estas da para un subepisodio. Dinero fácil que mina la disciplina de los costos. Ok, pero está el recurso económico, entonces hay que hacerlo. Listo. Ok. Burocracia que mina la disciplina. Sucesión problemática en el poder. Intereses personales por encima de los intereses de la organización. Estamos hablando de lo que dice Collins de las organizaciones y las empresas. Claro. Ahora, tomemos esto, empaquetemos y redimámosla pensando en nuestras realidades eclesiásticas de iglesia local y de ministerios y de organizaciones cristianas. Creo que lo que tú dijiste es, vivimos en un mundo que está lleno de oportunidades. Y si uno es un poquito rápido, como dirían hoy con mente de tiburón, empiezas a ver oportunidades cada domingo. Claro. Listo, tenemos hay que hacer una escuela. No, hay que, oye, nosotros tenemos en nuestra iglesia local un gimnasio en la contraesquina de la plaza comercial donde estamos. Y llega gente, oye, ¿por qué no hacemos un gimnasio? Gimnasio vertical. y todos los que a lo mejor buscarían hacer actividad física les podemos hablar de teología del cuerpo y al lado hay una academia de bailes, Ajá, sí, de danza. de danza. Y si hacemos una academia donde enseñemos de manera
sana, no sé, o sea, a lo que me refiero, si uno tiene mente de tiburón, ¿no? Como dicen hoy en el mundo de negocios, podrías ver oportunidades en todas partes. La realidad es que eso es más frecuente de lo que nos gustaría reconocer a nivel de iglesia, ¿no? Y otra vez, quizás la discusión es, pensando en el episodio anterior, ¿está mal la palabra crecimiento? O sea, es como, y si es una oportunidad, tiene que ver con cuestiones teológicas. Porque si Dios lo quiere y Él lo permitió, es una oportunidad y hay que aprovecharla. Si no la aprovechamos, correcto, es ahora o nunca. No estamos siendo fieles a las oportunidades que Dios nos está dando, porque la oportunidad nos lo dio Dios. Sí. Entonces, si no la aprovechas, estás yendo en contra de lo que Dios quiere para ti, porque estás dejando sobre la mesa algo. Y todo partió por una distorsión teológica. La oportunidad la dio Dios. ¿Y por qué lo dijiste? ¿En qué momento pensaste que esa oportunidad venía de Dios? ¿Viste? Sí. Pero claro, ¿cuál es el sustento teológico de eso? Bueno, es que si pasó, Dios por algo permite que las cosas pasen. Correcto. Desde, oye, se cerró una escuela a la vuelta. Y hablemos un poquito de eso. ¿Conoces iglesias que tienen escuelas? Yo conozco iglesias que han sido comidos por escuelas. Porque esto es lo que pasa. Lo he visto. Y ojo, si dicen, no, yo conozco ejemplos o voy a una iglesia, soy pastor de una iglesia que lo ha hecho bien. Muy bien. O sea, no estoy diciendo que es imposible. Nos encantaría conocerte, dinos y cuenta. No, porque, ojo, no decimos que está mal, ¿eh? Sí, no. Hay ejemplos. Pero esto es lo que sucede. Muchas veces, en búsqueda del crecimiento, y no ser disciplinado, una escuela para una iglesia es lo más atractivo. Sí. Porque, sí, es cierto. Muchas veces uno está pagando una renta para un edificio donde en su mayoría se usa los domingos. Sí. Usamos la semana, obvio. Y sí. Entonces uno dice... Se paga solo. Se paga solo. Y no solamente... O sea, porque hay algunas iglesias que dicen, ok, vamos a rentar la iglesia a una escuela. Ok. Otros dicen, ¿para qué? No, vamos a hacer nosotros. Lo rentamos a la escuela. La directora de la escuela es la esposa del pastor. Bueno, entonces, sí, después hay una mezcla interesante. Es una realidad. Sí, yo sé. Y después hay también roces, porque ¿dónde termina uno? ¿De dónde comienza el otro? Y lo que sucede, justamente, o sea, si es un modelo medio separado, si es un modelo integrado, después, o sea, está la iglesia y cada vez más parece una escuela. Claro. Después dice, ¿qué es esto? ¿Esto es una escuela que tiene una iglesia o es una iglesia que tiene una escuela? Entonces, hay problemas. Bueno, lo que acabas de decir lo escuché de una iglesia que conocí, no voy a decir qué país, pero dijo, tengo un problema con... No, me lo dijo en inglés. ¿No? Pero era muy loco, porque lo que tú acabas de decir era la discusión que tenían y como que estaban ahí ciclados, o sea, como que no salían de ahí. Y era, ¿qué somos? ¿Somos una escuela que tiene una iglesia? ¿O somos una iglesia que tiene una escuela? El tema era obvio. Somos una iglesia que tiene una escuela. Eso. Pero en práctica, ¿qué? Exacto. Sí. Y la discusión era que en los papeles era una cosa, en la práctica era otra, pero no querían reconocer, ¿por qué? La arrogancia nacida del éxito, porque lo que les había permitido crecer, lo que les había permitido ser un impacto en la comunidad, era la escuela, no la iglesia. Claro. Y decía, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero después, no solamente eso, sino que va distorsionando la métrica. Porque uno dice, wow, tenemos 40 jóvenes, también, caso que me tocó vivir, 40 jóvenes que vienen al grupo de jóvenes de la iglesia. Nos está yendo súper bien. Pero espérate, en la escuela están dando puntos extras si vas al grupo de jóvenes. Entonces, no es que eres tan exitoso como iglesia, sino que tienes a la escuela que lo está mandando y entonces pierdes efectividad en ambos, porque no estás haciendo el impacto que deberías hacer como iglesia, pero tampoco estás realmente enfocándote en el estudio académico como escuela. Después hay una cuestión de liderazgo. ¿A quién vas a poner de líder? Bueno, pero esto no es una escuela. No es una iglesia, entonces no tenemos que buscar personas que tienen características de diácono o de anciano, ¿ok? Necesitamos personas que hayan estudiado en la universidad y que tengan una docencia escolar o educacional. Ajá. Bueno, entonces le pones a la persona.
pero como la escuela está ligado. O sea, ahora están conjuntos, o sea, son como esos, ¿cómo es? ¿Siameses? Ok, sí, siameses. O sea, yo sé que no es políticamente correcto decir siameses, porque ¿qué se dice ahora? No sé cómo se dice, yo siempre supe que era así. Sí, en inglés es conjoined twins. Vas a ser cancelado por decir siameses. Siam. Okay. Pero no importa. El punto es, ahora que están juntos, o sea, ¿dónde separas? Claro. Pero ahora tienes esta persona que tiene mucho peso en el sistema iglesia/escuela, que no cumple con las características ni de un diácono ni de un anciano, porque tú dijiste que no era necesario. Pero de que tiene un peso en la organización de la iglesia, lo tiene. ¿Y ahora cómo lo quitas? Ahora, ¿cómo dices basado en Exacto. lo que nosotros tenemos como normas e ideas de ley? Ahora, vuelvo a decir, no estoy diciendo que no se pueda hacer y no se puede hacer bien. Y hay casos buenos. Pero lo que se me viene a la mente son más los casos malos que los casos buenos. Y ahí está el tema, es la persecución indisciplinada. Por eso creo que la palabra clave es indisciplinada. Ajá. Porque es una escuela de por sí, es simplemente porque es una oportunidad, la tomamos, porque puede pasar también lo contrario. Uh-huh. No. Queremos que sea una escuela donde los valores espirituales sean los primordiales. Entonces vamos a poner como maestros y directores a todas personas que tengan un carácter basado en lo que enseña 1 Timoteo capítulo 3, pero que de pedagogía no saben nada. Entonces tenemos personas súper mega espirituales enseñando docencia sin ser docentes. Ajá. No, pero es que es una escuela cristiana. Ajá. Sí, pero es una escuela. O sea, ¿te das cuenta? Es complejo porque es como, ok, solamente la expertise docente vamos a usar. Sí, y tienes un problema por la vinculación. Y si vamos del otro lado, no, pongamos solamente personas con buen testimonio y que sean espirituales. Sí, pero no saben de matemáticas y estamos formando, no importa, pero es para la gloria de Dios. Entonces, ahí te das cuenta que creo que pensando en esto de escuela, creo que el problema está por hacerlo de manera indisciplinada. Si guiado por Dios, aplicando discernimiento en tu iglesia local, dices, ¿sabes qué? Mira, tenemos la oportunidad por esto, considerando esto y esto, buscamos tener cosas separadas, tenemos un grupo consultivo, finanzas transparentes con esto. O sea, tomamos todas las medidas necesarias para anticipar los focos de conflicto que pueden surgir. Entonces, ahí hay una forma disciplinada de tomar una oportunidad y decir, ok, esta oportunidad es lo que la iglesia necesita. Esta oportunidad va a extender el reino de Dios. Esta oportunidad nos va a permitir hacer discípulos, porque ahí está lo otro. ¿Qué es por esencia aquellas cosas que nos hacen distintivos como iglesia? Creo que ahí lo hemos mencionado muchas veces. Hay una predicación muy... A mí me gusta mucho. Es una charla que da Howard Hendricks y está doblada al español para pastores. Está en internet. Si colocas Howard Hendricks, el rol del pastor, pues aparece ahí. Y él dice que cuando una iglesia deja de hacer lo que por naturaleza tiene que hacer, deja de ser iglesia en su esencia. Porque solo la iglesia puede hacer aquello que la iglesia está destinada a hacer, que es hacer discípulos. Entonces, ¿nos permite realmente una escuela hacer discípulos? O sea, ¿suma a nuestra misión como iglesia? Mira, ahora, puede que sí. Nos da alcance quizás, pero no necesariamente. Bueno, entonces, pero no me engaño diciendo estamos haciendo discípulos, porque no estás haciendo discípulos, estás educando. Sí. Bueno, de esos educandos, ¿pueden algunos ser parte de la iglesia? Sí. ¿Y entrar en esta dinámica de ser discípulos? Perfecto. Pero cuidado que la métrica no nos engañe. O sea, esto es en esencia parte de lo que somos como iglesia, porque al final... y nombro escuela, puede ser academia de música, academia de lo que sea, de enseñar idiomas, de lo que, si son estrategias de alcance, me parece que no están tan peleadas. Cuidado con hacerlo de manera indisciplinada, nada más. Claro. Pero no es hacer discípulos. No. O sea, porque de repente, bueno, pero
técnicamente, o sea, en el amplio sentido de la palabra, estamos haciendo discípulos. No, no estás haciendo discípulos. Estás enseñando inglés, estás enseñando música, estás teniendo una escuela, estás teniendo una academia, estás teniendo un gimnasio, estás teniendo una cafetería, no sé. Pero no es hacer discípulos. Bueno, pero ¿qué tal de las iglesias que sí están haciendo eso? Bueno. Que dicen, no. O sea, estamos alcanzando a la gente, estamos plantando iglesias. Entonces, es algo que queremos hacer. Queremos plantar 10 iglesias en 10 años. Y la visión para el 2030 son 30 iglesias, ¿no? Sí. ¿Cómo uno podría caer en fase 2? Espiritualizada. O sea, sí, o sea, pero en cuanto a, o sea, es crecimiento, pero va de acuerdo con quizás esa visión. O sea, ¿cuál sería la manera de errar en ese sentido? Bueno, otra vez volvemos a mí lo que me gustó de esta etapa identificada de Collins es el concepto indisciplinado. Porque tienes razón, quitemos lo de escuela, cafetería, gimnasio. Una cosa es una Ojo, hablemos de... Y no es tan mal. Ajá. No es tan mal. No. Y si tenemos, y estoy seguro que hay ejemplos de que están buenísimos. Sí. Y estoy seguro que han funcionado y han sido plataformas para hacer discípulos, ¿no? Pero vamos al otro lado, Ajá. donde se supone que estamos... Va de acuerdo con nuestra visión. Estamos plantando iglesias. Le damos. Cuesta identificar porque es como lo que tú decías de Mars Hills. Uh-huh. O sea, vamos y en cuántos años tuvieron cuántos campus. Uh-huh. Y es como, wow, buenísimo. ¿Cuál es la otra que estuvimos hablando antes de grabar? Willow Creek. Willow Creek, sí. O sea, crecieron y fue como, wow, hay campus de Willow Creek en todas partes. Uh-huh. Creo que tiene que haber algunos focos claros ahí. Hemos hablado de esto de multicampus, multisite, o como se dice también, iglesias con el mismo nombre uh-huh. en distintos lugares. Otra vez, no está mal, pero puede llegar a ser un potencial peligro. ¿Por qué? Porque es como, lo asocio al pastor tanto. Ajá. Y es lo que tú decías. O sea, Willow Creek era Bill Hybels. Sí. Y estaban en un montón de campus, pero era él. Y conozco iglesias que... tal iglesia vinculada a tal pastor uh-huh. y están en todo el país y proyectan la predicación del pastor. Correcto. Y es como, ¿eso es ser iglesia necesariamente? Hay una persecución quizás indisciplinada donde lo ponemos, porque es que claro, es más efectivo, es crecimiento uh-huh. rápido. Sí. Pongo el proyector y se acabó. Sí. Bueno, pero hay algunos como Ed Stetzer que dice que eso es, o sea, tomar las oportunidades que se te presentan y utilizarlas o maximizarlo para la gloria de Dios. Entonces, uh-huh. ¿cuántas iglesias no se podrían haber fundado si no hubieran tenido esa tecnología de proyección, esa habilidad de quizás multiplicar la voz de un predicador que, o sea, ciertamente usado por Dios, pero como él ya tiene esa efectividad, entonces, ¿por qué no expandirlo a toda la nación? Bueno, y otra vez, sí, porque tampoco estamos acá dos gurús de crecimiento diciendo así se tienen que hacer las cosas. Hemos visto casos donde ha habido un crecimiento y conocemos una iglesia en El Salvador, ¿no? que ha podido ir plantando iglesias en las capitales. Su visión fue en las capitales de los países de habla hispana que podamos ir. Y han ido creciendo y Dios les ha usado y han sido de bendición. Ahora, por eso no estamos en contra de. Claro. Al contrario, ni somos los que aquí bajamos pulgar o levantamos pulgar. Simplemente es cuidado con hacer de el crecimiento por el crecimiento la meta. Uh-huh. Creo que ese es el punto. O sea, sí, y quizás un crecimiento optimista donde, o sea, uno siempre tiene que reconocer de que cada vez que haces algo, pierdes otra cosa. Entonces, o sea, cuando bueno. Tú dices, vamos a crecer en esta dirección, uno tiene que ser capaz de enumerar los beneficios, pero también enumerar las cosas que se pierden. Porque si no eres capaz de hacer eso, nunca te vas a proteger en contra de eso. O sea, nunca vas a decir, mira, si vamos en esta dirección, todo bien, está bien, lo podemos hacer, pero vamos a enfrentarnos con este problema, este problema, este problema, este problema. Si no somos capaces de hacer eso, entonces ahí es donde sí
sí uno puede identificarlo como un crecimiento indisciplinado. Porque si todo es positivo, si todo es color de rosas, todo es fantástico, ahí es donde uno está siendo ingenuo o arrogante. Sí. Ahora, el episodio anterior hablaste de... A ver, hablemos de nosotros, descarnadamente. Hemos estado en conferencias y en capacitaciones donde hay un énfasis en plantación de iglesias, donde la iglesia que está plantando es la iglesia que está bien, y los que no es como, ok, siga participando, ¿no? Y es como que se da por hecho que plantación de una nueva iglesia es el resultado natural de crecimiento. Ajá. No es que estoy en contra, pero digo, quizás me traiciona mi espíritu crítico, ¿no? Pero digo, a ver, ¿qué estás plantando? ¿Una nueva iglesia? ¿Estás plantando una iglesia que va a ser autosustentable en el tiempo? ¿Estás plantando una réplica de tu propia iglesia? Como la métrica de recursos, o la métrica que da recursos es somos una iglesia que planta iglesias, entonces planto de manera indiscriminada para mostrar o para poder mantener el financiamiento de la estructura que tengo. Sí, porque los que me están dando el billete quieren ver que se está estamos plantando. Iglesias. ¿Viste? Y es como que hay cierto, y lo hemos visto, todo el recurso para lo que están plantando. Y una vez yo pregunté y dije, oye, nosotros no somos una iglesia que está plantando otra conexión vertical, pero estamos involucrados de manera directa en la plantación de otras iglesias a través de mentoreo, a través de recursos, a través de acompañamiento al liderazgo que está plantando. Y era como, no, pero no es una plantación de ustedes. Es que no es de ustedes o no es de nadie, es del reino. O sea, haciendo el ruido de aire escapándose de un globo. Claro. Pero o sea, es que no se trata de... Entonces, ¿qué es plantación? ¿Cómo este crecimiento? Creo que necesitamos ser muy transparentes. Hay iglesias que por ahí tienen la capacidad y su visión es, vamos a plantar con el nombre de la iglesia, si el reino de Dios se está extendiendo y Cristo es glorificado, bien. Ahora, ¿hay ciertos focos amarillos con eso? Sí. También hay ciertos focos amarillos en iglesias que dicen, somos nosotros y no queremos crecer. Y no queremos que solamente sea todo puertas adentro y nada afuera. Y eso está mal. Sí. En algún momento yo me hice esa pregunta. Dije, a ver, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo hacia afuera? Y me di cuenta que lo que estábamos haciendo estaba haciendo hacia afuera, pero no estaba teniendo nuestro nombre, ni estaba siendo muy promovido. Ajá. Entonces, la imagen que se daba era como, ustedes, todo para adentro. Y dije, oye, sí, tiene razón, estamos mal. Y era como que me flagelé y dije, no, está mal, y señor. Y después dije, a ver, sí, creo que hay un área en la cual podemos crecer más todavía. Sí. Creo que es un área en la cual, si me dices de los sistemas de iglesia, creo que es en la que necesitamos apuntalar más, cómo extender el reino de Dios desde donde estamos, fuera de nuestro alcance cercano. Pero eso no necesariamente significa que haya otra iglesia con nuestro nombre, pero no porque no queramos, sino porque creemos que eso es opinión, no es principio. La balanza se puede inclinar peligrosamente hacia extender el propio reino y no el de Dios. Ajá. Y ahí es donde viene lo indisciplinado. Oye, hay una iglesia que está ya cerrando, pero están diciendo, tómennos y absórbanos, y es como, listo. Ajá. Y de un día para otro, multicampus. Sí. Oh. Bueno. Y la indisciplina que trae. Sí. Acuérdate de los indicadores claves. Bueno, fíjate. Sucesión problemática. Sí, ahí está. Y, bueno, quería hablar acerca de okay. eso. Porque uno de los ¿cómo es? Indicadores es proporción decreciente de personas adecuadas en los puestos claves. Dice, hay una proporción decreciente de personas adecuadas en puestos claves porque se pierde a las personas adecuadas y o se crece más allá de la capacidad de la organización de hacerse con suficientes personas para llevar adelante ese crecimiento con excelencia. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a iglesias? Hay dos formas de proyectar a líderes. Uno es, te doy el título y tú tienes que crecer para llenar ese saco, o te doy la responsabilidad y cuando lo estás llevando a cabo de manera satisfactoria, bien, te coloco el título. Claro. Creo que hay beneficios de ambos. Número uno, dándole el título y diciendo, ve, ahora corre,
Ya eres el pastor de campus, eres el líder de jóvenes, eres el lo que sea. Crea un cierto peso que obliga tanto al líder, mentor, como el nuevo líder a crecer y madurar en un puesto. Y la importancia ahora es como que, bueno, ya estás en esto, empieza a correr. Muchas veces han habido casos de líderes que, o sea, como que llegaron a la altura del puesto, pero solamente a través de esa sensación de que tengo que hacer algo. Y eso te puede lanzar a una dependencia en Dios, a una dependencia a crecer y todo. El problema es de que hay un sesgo de sobreviviente porque nadie ve al tipo que se le dio el título y después de 2 semanas se fue totalmente quemado, o la persona que empezó a crecer pero después tuvieron que cortarle las alas porque, o sea, creció de una manera totalmente errada o en contra de el líder principal. Sí. Entonces, el otro lado, y creo que es el lado, siendo ¿cuál es la palabra? Introspectivos. El lado quizás, donde nosotros iríamos, es más, vamos a crecer de manera natural, orgánica, y después cuando vemos que es casi un hecho de que tú estás ocupando este puesto, te vamos a poner el título. Yo creo que es el que tiene menos riesgo en cuanto a este crecimiento indisciplinado, pero sí trae consigo algunos problemas. Sí. Uno es, no hay sentido de presión ni de urgencia. Exacto. Por lo tanto, no hay hay personas que quizás no sienten esa misma necesidad de entrar al papel que uno le quiere colocar. Entonces, terminan siendo eliminados antes de tiempo porque nunca se dio el papel. Por lo tanto, ellos no sintieron la urgencia y después dijeron, bueno, no lo está cumpliendo. Entonces, ni siquiera llegó a ese punto. Hay un libro, pero creo que estoy seguro que te vas a acordar. No sé si fue Ed Stetzer o en algunas lecturas que hicimos de plantadores de iglesias donde decían, te queremos contar el otro lado. ¿Te acuerdas de la cantidad, decía, de los plantadores que fracasan? Que no sé si lo vimos en un libro. Estoy seguro, pero uno de los conceptos que decían ahí era que, claro, cuando se habla de plantación de iglesias, te dicen todo lo que hay que hacer, pero pocas veces hay casos, porque los hay mucho, de los que, nos fue mal en esto. Fracasamos en esto. Sí. ¿No? Estoy seguro que ya me voy a acordar del libro. Y una de las cosas que dice Collins es dinero fácil. O sea, está el recurso. Sí. Entonces hay que hacerlo. Y muchas veces, pensando en iglesias locales, ya sea con ministerios o con plantación, cualquiera de los dos, está el recurso. Alguien lo puso. Hay que hacerlo. Entonces, eso genera una presión porque está el recurso. Pues hagámoslo. Claro. Y vamos y plantamos o empezamos ministerios, como tú dijiste. El ministerio del migrante, el ministerio de un montón de cosas, porque está el recurso. Y hay que tener cuidado con eso. Está el recurso, está la necesidad. Y muchas veces hay también, o sea, pensando en el mundo de ministerios, de iglesias, hay iglesias o ministerios que quieren hacer match contigo, quieren trabajar contigo, porque eso es su fuerte. Entonces dicen, no, nosotros tenemos un ministerio de migrantes y queremos que tu iglesia en México puedas apoyar a todos los migrantes que pasan de Centroamérica y pasan por México, porque es una cosa que nosotros súper queremos y tenemos los fondos para hacerlo. Y después, como iglesia local, dice, bueno, no es nuestra fuerte, pero es una oportunidad. Pero la guita que va a bajar. Y es una oportunidad, claro. El dinero que vamos a recibir a causa de hacer esto. Entonces terminan diciendo, bueno, vamos a hacerlo. Total. Y yo, otra vez, no es que en sí está mal, pero por eso es la persecución indisciplinada, porque lamentablemente conocemos iglesias que después dicen, oye, no sabemos qué hacer porque nos metimos en este compromiso por 5 años y tenemos que ahora, todos los domingos, prácticamente no hacemos servicio, tenemos que ir a hacer esto porque el recurso, o sea, no podemos contar por razones obvias de ética, pero es una realidad. Entonces, no estamos hablando en contra del crecimiento, estamos hablando de la persecución indisciplinada de... Y esto no solo es propio de iglesias local, de ministerios para eclesiásticos. Justamente en esta predicación, en este estudio
esta charla que da Howard Hendricks, él creo que define muy bien cuál es el lugar de las paraeclesiásticas. Porque hay gente que es como que, no, la iglesia local es el corazón de Dios y es como que ven cualquier ministerio paraeclesiástico y como, uy, del diablo. Y no es así, ¿no? Creo que él dice, es muy interesante, dice, el liderazgo está basado en Efesios 4, ¿no? Que Dios puso los líderes para capacitar a los santos para el ministerio. Entonces dice, lo que se espera es que el liderazgo capacite a los santos para hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio no lo hacen los profesionales, la hacen los santos, pero hay que capacitarlos, ese es el rol del pastor. Entonces Hendricks dice, si bien se espera que el pastor esté capacitado en todas las áreas, es muy difícil que sea un experto en cosas muy específicas. Por ejemplo, no sé, evangelismo con niños. O como, sí, claro, un pastor que no sabe predicar el evangelio, pues está mal. O sea, un pastor que no sabe enseñar a otros cómo predicar el evangelio, son cosas básicas. Pero no necesariamente se ha capacitado de manera específica, ¿no? Para decir, mira, ¿sabes qué? Con niños la clave sería eso. Entonces, hay un ministerio paraeclesiástico que se ha especializado en cómo capacitar a la iglesia para alcanzar a niños. Sí. Buenísimo. Y ese es el lugar. Entonces, lo que decía Hendricks es, me tocó hacerlo en un trabajo, mientras estaba estudiando, los ministerios paraeclesiásticos tienen que ser altamente especializados y poco amplios. O sea, tiene que ser una especialización, máximo dos. Porque, dice, si el ministerio paraeclesiástico es especialista en todas las cosas, eso se llama iglesia local. O sea, y claro, es como, por naturaleza, imagínate una iglesia local donde llega un viejito, no, aquí no recibimos viejitos. Nuestro target es no, la iglesia por naturaleza es multirracial, es multiedad, es hombres, mujeres, o sea, es diversa por naturaleza. Lo vemos en el libro de Hechos, y esa es la transición que explica Lucas en el libro de Hechos. Esto no es un judaísmo 2.0. Aquí trascienden esas fronteras. Entonces, la iglesia por definición es amplia, pero es muy complejo que la iglesia sea altamente especializada en cómo responder ante acompañamiento a personas víctimas de abuso, por ejemplo. Claro que necesitamos ser especialistas en el acompañamiento espiritual, pero hay mucho más que eso. Entonces una organización es altamente especializada que ayude, cristiana, que ayude a, etcétera. Qué sé yo, en materiales impresos. O sea, imagínate que la iglesia tenga su propia imprenta, un instituto bíblico. Creo que los seminarios y los institutos bíblicos son ministerios paraeclesiásticos. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, no, pero la iglesia debe tener su propio instituto. Termina siendo un instituto y no una iglesia. Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, ese es el lugar. Correcto. Pero cuando un ministerio paraeclesiástico tiene un portafolio muy amplio, tiene una persecución indiscriminada de crecimiento. No, hacemos cosas para niños, para jóvenes, también hacemos viajes misioneros, también, o sea, como que hacemos todo. Eso se llama iglesia local. Entonces, muchas veces cuando se dice, no, pero es que compiten, yo creo que un ministerio paraeclesiástico jamás va a competir con la iglesia local, porque no es ese su deseo es acompañar a la iglesia local. Y si está compitiendo, lo más probable es que uno de los dos se está metiendo en áreas que no le corresponden. Exacto, claro. Y por eso la competencia se da de manera involuntaria. Sí. Porque simplemente estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Deberías estar altamente especializado y es muy acotado, pero a veces, claro, pero es oportunidad. Entonces, un ministerio, y creo que la historia de los movimientos paraeclesiásticos muestra que los que han trascendido en el tiempo son aquellos que dijeron, existimos para esto, y se mantienen en eso. Sí. Pero los que empezaron a hacer más cosas, y ahí vinieron el problema, o se diluyeron en el tiempo, o pienso en el Ejército de Salvación, por ejemplo, ministerio que tiene, ¿cuándo empezó en Inglaterra? En 1900. No, creo que, bueno, hay 1800. Por ahí. O sea, sí, cierto. Y de repente, hoy es como uno dice, en cada país, y es como... hay un poco de todo. Exacto. Son iglesias ahora también. Entonces sí. ¿qué pasó en el camino? ¿Viste? El mucho querer abarcar, hacer de todo, y ahí es donde se empieza a perder. Y creo que es una... ¿Cómo sería?
es una reflexión profunda, no en contra del crecimiento, sino de esa búsqueda indisciplinada, de lo vamos a hacer, de que cada oportunidad, porque viene, entonces que Dios está detrás de eso. Y creo que un concepto, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para crecer? Sí. Reiner dice algo muy interesante. Dice que las iglesias a las que hicieron autopsias, todas habían dejado de discipular. Y toma lo de Dallas Willard, se convirtió, la gran comisión se transformó en la gran omisión, sí. ¿no? Ahora, discipulado, definido como el acompañamiento a una persona en su proceso de transformación a la imagen del Hijo, en palabras del pastor Tarasiuk, es lo más inefectivo, lo más frustrante que hay, lo menos numérico posible. Entonces, no llama la atención hacer discípulos. Claro. Pero creo que esa es una métrica, pensando en lo que decía Steve. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cosas estamos logrando? ¿Qué cosas vamos incluyendo que nos permita ser más efectivos en hacer, retener y proyectar discípulos? Pero eso no es muy numérico, que digamos, ¿no? Sí, y creo que también uno tiene que entender de que hay cosas que podría aparentar crecimiento. O sea, a mí me da miedo esas metas que son numéricas y en tiempo, ¿no? 30 iglesias para 2030. Ok, entonces, ¿qué constituye una iglesia? Entonces, para que entre dentro de tu definición, tenemos 3 gatos locos ahí en un barrio donde nadie visita, pero ahí está el hermano y tiene... O sea, acaba de sacar la guitarra para que ya no sea un estudio bíblico, ahora es una reunión de iglesia. Entonces, como hay guitarra y una canción, ahora sí iglesia. Y se hizo domingo a la mañana, entonces. Listo. Entró dentro de nuestra definición. Y uno está forzando. Sí. Y he conocido, desafortunadamente, muchas personas quemadas porque ellos fueron parte de una definición arbitraria de crecimiento y terminan sintiéndose usados. Bueno, estaba porque dicen, justamente lo que iba a decir. Oye, o sea, en serio, solamente hiciste esto, me moví la familia, me vendiste esta visión para que me pudieras incluir en tu newsletter. O sea, la verdad es que eso no es necesariamente algo que ayuda. Entonces creo que uno tiene que ser muy, muy, muy crítico a el crecimiento, porque todo crecimiento tiene que entrar dentro de la definición o el propósito, la visión de la organización, en este caso una iglesia. Una de las comparaciones que estaba pensando también en esta fase 2 era Subway versus Chick-fil-A. Chick-fil-A es una franquicia en Estados Unidos que solamente se dedican a vender pollo y sándwiches de pollo. Ajá. Todo lo relacionado con pollo. Y ellos se han resistido a cualquier tipo de crecimiento que no vaya de acuerdo con esa idea inicial. Nosotros hicimos una serie acerca de cómo liderar cuando no estás al mando. Y este autor, Clay Scroggins, él perfiló a un hombre que era... tenía uno de las tiendas, era el manager de las tiendas de Chick-fil-A, y él habló cómo es que él innovó para introducir al menú el batido. Y cómo fue un tema. Era todo un tema. Porque el liderazgo dijeron, pero el batido no es sándwich de pollo. Claro. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no va a quitar de la calidad de servicio? ¿Cómo podemos asegurarnos de que... O sea, todo un dilema. Porque también dijeron, ok, lo puedes usar, lo puedes intentar dentro de tu zona, de tu franquicia y un poco más, pero hay que tener mucho cuidado. Y han crecido, pero su crecimiento ha sido estable. Entonces ya van, creo que por la tercera generación. O sea, el que lo hizo, Dan Cathy, creo que lo acaba de... no sé si lo entregó a su hijo o al nieto, pero hay una proyección a largo plazo. Y hay incluso una cierta frustración de por qué no están expandiendo más. O sea, ellos podrían. Hay un montón de compañías que dicen, hay más que se puede hacer. Tú puedes meterte a más cosas, pero ellos se han resistido. Compara eso con tiendas como Subway, que tuvo un crecimiento increíble. Exponencial. A tal punto donde había más Subway que McDonald's. Pero ¿qué sucedió? No habían suficientes personas para mantener el control de calidad. Se metieron a muchas otras cosas que no tenían nada que ver con hacer sándwiches y
empezaron a perder clientela. Algo interesante que me llama mucho la atención de Chick-fil-A es que ellos tienen un proceso casi de discipulado con nuevos franquiciatarios. Claro. O sea, porque tú no eres dueño de la franquicia. Chick-fil-A es dueño de toda la tienda, tú lo manejas y te quedas con las ganancias. Pero ellos... Pero tú no dan la franquicia. Correcto. Entonces ellos ponen pero ellos son muy, muy exclusivos a quienes van a poner. Tú tienes que haber estado trabajando como manager de otra tienda antes de que tú puedas ser escogido. Hay un proceso multiaño. Te van llevando de una tienda a otra tienda a otra tienda para que seas probado. Y entonces finalmente ya te ponen en tu tienda. Y desde el punto de vista del mundo empresarial es como, ¿qué están haciendo? Podrían crecer. Exacto. Entonces, pero ahí está otra vez, indisciplinado. Y es, ¿es crecimiento entonces? ¿Es crecimiento la meta o es crecimiento el resultado? Correcto. O sea, haz lo que tengas que hacer. Haz discípulos. Si eso redunda en un crecimiento numérico, gloria a Dios. Sí. Y si a lo mejor no es como esperabas, no importa. Pero si lo transformo en la meta, entonces ahí viene el problema. Y es como lo que tú decías. Los tipos definieron que esa era su misión y así lo querían hacer. Y por ahí van. ¿Viste? Sí. Y creo que en cuanto al crecimiento, especialmente en este tema de iglesia, yo creo que uno tiene que mirar de manera, a ver, ¿cómo lo digo? Dígalo como multigeneracional, porque yo creo que un crecimiento mal ejecutado, a ver, quiero tener cuidado porque a lo mejor no es así siempre. Perdón, no hay problema. Pero, sí, un crecimiento mal ejecutado puede causar más daño que no haber llegado. Se plantó la iglesia, se puso el líder antes de tiempo, hizo una macana y ya después, ya ese barrio, esa región se quedó con mal sabor en la boca y vamos a tener que pasar muchos años hasta que podamos regresar ahí y continuar con el crecimiento en esa área porque nosotros fuimos muy precipitados en entrar. O, por ejemplo, haces una plantación, pones una persona, la persona no es la persona adecuada. Ahora, como es nuestra plantación, tenemos que hacernos cargo. Alguien tiene que reemplazar a esa persona. Sí. Entonces se va quitando fuerzas del propósito inicial para ir a rescatar a este intento de crecimiento que por indisciplina, por apresuro, por dinero fácil, por lo que tú quieras, ahora no está yendo bien. Entonces ahora tenemos que ir a ser bomberos rescatando a intento. Estoy buscando el libro y de dónde lo leí, pero era una frase así. La historia de la plantación de iglesias está llena de cadáveres, de chicos llenos de sueños, de ilusiones, que terminaron siendo usados muchas veces para alcanzar esa meta de crecimiento. Y no importa, fue un número más. ¿Viste? No hicieron las cosas bien, pero no importa, vamos. Y creo que son las cosas que no se dicen. Pensando en eso, no estamos haciendo un análisis de un libro por el libro. Estamos viendo, a ver, qué necios seríamos si habiendo estudiado eso en organizaciones y uno ve y empiezas a darte cuenta que los mismos fases las ves en iglesias locales, en ministerios para eclesiásticos, y no aprendemos de eso. O sea, tenemos un libro como el de Reiner, Autopsia de una iglesia muerta, durísimo. Y uno dice, hey, esto lo he visto. ¿Y quién te dice que nosotros no somos el que sigue? Ajá. Entonces, sí, creo que y en ese sentido este es nuestro espacio seguro con cientos de oyentes, ¿no? Pero es como, a veces digo, Señor, me falta fe para el próximo paso, pero es como, quiero ir tan lento que literalmente sienta que Dios nos está empujando, ¿no? Y puede ser que son temores propios de historias de terror. Y es como, ok, Señor, danos de tu sabiduría, de tu discernimiento, para poder ver qué oportunidades son redimibles. Porque oportunidades van a haber siempre y nosotros podemos colocarle el título de oportunidad a cosas que ni siquiera lo son. Sí. Pero si mantenemos muy anclado el hecho de, como iglesia, hay algo que nunca podemos dejar de hacer. Y ahí me acordé de la frase de Hendricks. Una iglesia deja de ser iglesia cuando hace lo que cualquiera puede hacer.
Y una iglesia solo es iglesia cuando hace aquello que solo la iglesia puede hacer. Y solo la iglesia hace discípulos. Solo la iglesia hace discípulos. Y eso es algo, por definición, bíblica. No lo puede hacer otra estructura del mundo conocido. Solo la iglesia, porque esa es la razón de ser. Entonces, cuando uno tiene eso bien puesto, ¡hey! Que el Señor bendiga, dirija y que el crecimiento se pueda dar de acuerdo a las oportunidades que Él vaya poniendo. Eso iba a ser la pregunta. Si el problema es la persecución indisciplinada del crecimiento, ¿cómo se vería un crecimiento disciplinado? No sé. Próximo episodio podemos... No, creo que disciplinado tiene que ver quizás con tener personas adecuadas, pensando en las mismas... Sí. ¿Cómo era la frase que usaba indicadores claves? Sí. Tener personas que pueden acompañar, que vaya de acuerdo a la esencia. Mira, esto nos va a permitir realmente crecer en hacer discípulos. Perfecto. Creo que hay una cuestión de recurso económico, pero autogenerado. ¿A qué me refiero? Pensando en la iglesia. No, mira, tenemos el dinero. ¿De dónde viene? Lo manda una organización en Alaska. Okay. Y cuando la organización en Alaska lo deje de mandar, sí. Entonces, creo que ahí es crecimiento disciplinado cuando el recurso surge de la misma iglesia y es quizás potenciado por una ayuda de afuera. O sea, sería recursos, digamos, atemporales o independientes de cualquier factor externo. Claro, si el factor externo potencia eso, buenísimo. Sí. Pero que no depende del recurso externo, porque después se acabó, entonces ahora la iglesia se comprometió a esto y ya está en la comunidad y es como, entonces tenemos que mantener, ¿cómo vamos a cerrar la escuela? Tiene 50 niños. ¿Y ahora? Sí. Entonces creo que por ahí quizás puede ser Yo me gusta lo que dijiste acerca de personas claves. Yo creo que en ese sentido la formación de liderazgo no debería ser una cosa donde formamos líderes para tapar huecos. No, formamos líderes porque las cualidades que necesitamos en un líder son cualidades que cualquier creyente debería de tener, exacto. o buscar tener. O sea, cuando se habla acerca de ancianos y diáconos, las cualidades de un anciano, de un diácono, deberían ser cualidades que cualquier persona debería de poder expresar en su camino a parecerse más a Cristo. Entonces, si estamos acompañando personas en esa dirección, van a surgir aquellos que tienen esas cualidades de diácono, de anciano. Entonces, simplemente sería como que, oye, te hemos estado formando no porque hay un hueco que llenar. Es porque nosotros estamos comprometidos contigo para acompañarte en tu discipulado. Y dado que has ido tomando pasos, creo que eres apto para esta posición. Sí. Creo que también, o sea, el tema de recursos, importante. Uno tiene que decir, vamos a gestionar las oportunidades a la luz de lo que nosotros tenemos y podemos hacer. Exacto. Yo creo que una mirada a largo plazo, un reconocimiento de lo que se pierde y lo que se gana. Y pensando en esa mirada a largo plazo, una proyección de esto demanda la presencia de esa persona X. Porque, no, es que mira, lo hacemos porque tenemos justo la persona indicada para. Y el día que la persona no esté, entonces hicimos, qué sé yo, el gimnasio Conexión Vertical porque justo teníamos un pastor o teníamos dentro de la iglesia un tipo que era campeón, no sé, estatal, olímpico, ¿viste? De todo esto y se fue. Pero por trabajo se fue y ahora hay que mantener el gimnasio, pero somos todos gordos. O sea, no está la persona. Entonces, cuando el proyecto está íntimamente vinculado a una persona para que se mantenga, ahí es donde lo indisciplinado puede... O sea, entra. ¿no? Es crecimiento que está muy ligado al... ¿cómo lo digo? A la visión. Sí. Por ejemplo, a mí y eso trasciende personas. Sí. Por ejemplo, Elon Musk no es una persona que moralmente diría es un ejemplo a seguir, pero es muy interesante que él está frente a un montón de compañías que parecen ser dispersas. Pero cuando tú empiezas a ver, porque tiene SpaceX, que es la de cohetes. Sí. Después tiene Tesla, que es la de autos. Tiene Twitter. Tiene una compañía que hace túneles. Tiene Starlink. Tiene... ¿qué más tiene? Bueno, tiene un montón. Tiene uno de AI. Ajá, sí. Ahora, ¿cómo se conectan todos? Bueno, SpaceX es el trabajo más complicado que
los hallazgos de ahí va a influenciar a los autos. Los autos se alimentan de la inteligencia artificial para poder hacer el automanejo. Sí. Twitter es un montón de personas que están hablando que van a o sea, que la inteligencia artificial se va a alimentar de eso para poder sacar información. Después lo de los túneles va a permitir mayor conexión y incrementar la demanda para los autos, etcétera, 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 etcétera. Entonces todo está conectado. Entonces uno desde afuera dice, este anda haciendo cualquier cosa porque sí. Pero estoy seguro que hay un método a la locura. Entonces, a lo mejor, una persona podría mirar desde afuera y decir, está creciendo de manera indisciplinada. Pero, si tú entiendes el vínculo con la visión, con lo que tú ves o entiendes que Dios te ha llamado a hacer, y dices, esto parece ser un disparate, pero te puedo convencer de que sí tiene que ver, y estás poniendo personas adecuadas en los lugares correctos, lo estás haciendo de manera, o sea, con una mirada a largo plazo, yo creo que sí. O sea, ese crecimiento, pues es el crecimiento que Dios bendice. Si se tiene el por qué claro, adelante. Pero si simplemente es un qué, no va. Y creo que hay una última aplicación, creo que a la vida personal. Porque creo que esto también aplica a la vida personal. Claro. El hecho de la arrogancia del éxito, ¡hey, lo logré! Y ahora la persecución indisciplinada de crecimiento. Creo que hay algo muy importante, pensando en lo personal. Se dice en el mundo del fútbol, cuando te vas a jugar así un picadito, un partido. ¿Y de qué juegas? No, yo juego en cualquier posición. El tipo es malo, no sabe jugar. Sí. Eso es de ley. Cuando sabes en lo que eres. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la vida personal? De repente, como hay tantas oportunidades hoy, a veces las personas se vuelven dispersas. Ahora, hay genios. Estoy sentado delante de uno y no es falsa adulación. Pero claro, hay personas que tienen por diversos motivos, oye, la habilidad de hablar 2 idiomas perfectamente, pero eso no te hace ahora, hey, Alex, tú traduces tan bien, tienes que empezar una empresa de traducción. Y ahora tú tienes que ser, porque tú no solamente traduces, tú interpretas y ahora tienes que viajar por el mundo siendo el mejor intérprete traductor. No, la verdad fue la circunstancia de haber nacido en un país, pero haber tenido padres, lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué se dio? No, por la capacidad cerebral. No, la verdad, la circunstancia te permitió un manejo perfecto de 2 idiomas que no siempre es tan, porque tienes esa capacidad como switchear y estar en los 2 mundos al mismo tiempo. Ahora, eso significa que tienes que necesariamente ser abrir una empresa de traducción y dedicarte a la interpretación. Es como lo primero que te diría, amigo, me parece que te estás teniendo una persecución indisciplinada de éxito. Y a veces pasa en la vida personal. Entonces, quieren hacer de todo. Y en ese querer hacer de todo, nunca haces nada, eres poco efectivo, poco productivo, te frustras y lo peor, te creas la idea de que estás siendo súper eficiente porque haces de todo. Claro. Y no es tan así. Sí. Y creo que también aplica a la vida personal. Sí. Y, o sea, incluye a eso el hecho de que uno mide también su efectividad por cuán ocupado está. Eso no es necesariamente correcto. Entonces, ahí es donde creo que todos nosotros tenemos lecciones para aprender de esta segunda fase. Sí. Entonces, de todas maneras, puedes buscar www.traducciones Tarasiuk. Ahí estamos. Vamos alrededor del mundo. Pero bueno, nos vemos próxima semana. Tercera fase, hablando de cómo estas cosas que identificó este hombre nos pueden ayudar como iglesia local y a nivel personal también. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.